punto pa. Así es que con mucho gusto estamos aquí como siempre, Iván Donoso, Rubén Darío Murgui y este servidor para brindarle lo que acontecerá hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, amigos. Una tarde muy interesante hoy porque se espera la comparecencia del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Ya se le envió el cuestionario, tendrá que responder alrededor de 16, 17 preguntas que se le han formulado, así que él va a estar acá esta tarde, si todo sale bien. Y por supuesto también estamos con el presupuesto del Canal de Panamá, que ayer se aprobó en segundo debate. Hoy sería el tercer debate, Rubén. Bueno, pero es que es interesante. El ministro de Obras Públicas, lo más crucial que tiene es que es un problema que siempre Panamá lo había resuelto, que es el problema de los huecos en las calles de Panamá. Así es. No es una estructura de que es un cuarto puente sobre el canal. Lo básico. Lo menos complicado. Claro. Entonces, eso es lo grande de Panamá. Entonces, tenemos pequeños problemas, pero que hacen la vida cotidiana insufrible. Ministerio de Desarrollo Social, Contraloría General de la República, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas y Asamblea Nacional. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que en subcomisión preside el honorable diputado Arnulfo Díaz, tiene una reunión a las 9 de la mañana en el Salón B1, ubicado en el tercer piso del edificio nuevo, para el estudio y análisis al proyecto de ley 417, que reconoce la profesión de licenciatura en urgencias, emergencias médicas y afines en la República de Panamá. La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que preside el honorable diputado Ariel Alba, tiene reunión ordinaria a las 10:30 de la mañana en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, en el ala gerencial de Balboa, para la explicación por parte de la Autoridad del Canal de Panamá a los diputados de esta comisión sobre el incidente ocurrido el martes 13 de septiembre del año en curso en la línea oeste de las esclusas de Gatún, en el lado atlántico del Canal de Panamá. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que preside la honorable diputada Alina González, tiene reunión ordinaria a partir de las 9 de la mañana en el Salón Azul para el prohijamiento de los siguientes anteproyectos de ley. 14, por el cual se modifica la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946, Orgánica de Educación, y se dictan otras disposiciones. 16, que declara sitios y edificaciones en el corregimiento de Bellavista como patrimonio cultural panameño. 79, que modifica la Ley 4 de 1988, por la cual se fomenta la enseñanza de las expresiones folclóricas tradicionales en las escuelas del país y se dictan otras disposiciones. 94, que elimina las escuelas rancho y se reconstruirán centros educativos adecuados a nivel nacional. 104, que crea el programa Escuela Reforzamiento en Lenguaje de Señas. 111, que crea el patronato de la Feria Internacional de Arraiján. 215, que declara la pollera de gala panameña con todos sus atavíos y labores como traje típico nacional de la República de Panamá. La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que en subcomisión preside el honorable diputado Tito Rodríguez, tiene reunión a la 1 de la tarde en el Salón Azul para el estudio sobre el proyecto de ley 865, que establece el plan de regeneración urbana del Chorrillo, Santana, Caledonia y Curundú. La honorable diputada Lilia Batista habilita a su suplente Ariel Ortega el día 27 de septiembre de 2022. Fin de la lectura de correspondencia. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 3, periodo de incidencias. Por favor, señor secretario, informe la cantidad de oradores que tenemos en lista y el tiempo que le corresponde a cada honorable diputado y diputada, según lo establece nuestro reglamento interno. Presidenta, solo hay 2 oradores. 2 minutos, Presidenta. Iniciamos el periodo de incidencias con la participación del honorable diputado
Iniciamos el periodo de incidencia y le corresponde la palabra al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino. Muchas gracias, presidenta. Honorables colegas, medios de comunicación, público presente, televidente y oyente. La escuela Antonio José de Sucre hubo un fallo administrativo hace 2 meses. Es una falencia que dejó el presidente anterior, donde la semana pasada cumplieron 80 años de fundación y tienen que estar dando clases en Udela. Ya se les ha dicho que no van a poder el próximo año estar allí porque el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación no paga los alquileres. Le pedimos a la ministra que con contratación directa den de una vez por todas a una empresa para culminar lo que falta de esta obra, que por cierto es una obra con muchas deficiencias arquitectónicas. Por otro lado, esta semana que pasó, inauguraron las torres de la Ciudad Salud en la provincia de Chiriquí, en el hospital Rafael Hernández. También con muchos problemas, elevadores que no sirven, promesas incumplidas del director de la Caja de Seguro Social. No hay CAT, no hay resonancia magnética. En estos instantes no hay cardiólogo. Los ciudadanos tienen que ir a la privada a pagar altos costos por ese servicio tan importante como lo es el de cardiología. En cuanto a la mora quirúrgica, miles de chiricanos sufren de cataratas y yo sí le pido al director de la Caja de Seguro Social que envíe los insumos y los médicos pertinentes para disminuir más de 2.500 cataratas que hay en Mora, en la provincia de Chiriquí. Y asimismo, la falta de insumos y otras cantidades de falencias que hay en este hospital Rafael Hernández, no por su administración, sino porque no hay medicamentos en muchas ocasiones y no se puede dar el servicio como debe ser. Además, faltan más especialistas, porque pareciese que el gobierno ha privatizado la medicina indirectamente. Hay que usar el servicio de salud de los hospitales privados, siendo costoso para el pueblo panameño que paga seguro social y que merece una atención según la Constitución de la República de Panamá, que la salud es gratuita para todo el pueblo panameño. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino. Continuando con el periodo de incidencia, ahora le corresponde la palabra al honorable diputado Luis Ernesto Carles. ¿Cuántos minutos son? Al diputado se le dio más de 5 minutos. Quiero nada más tener claridad de eso. Secretario. El tiempo que hemos estipulado son 2 minutos. Pero a él se le dio 6 minutos. Puedo hacer uso de la palabra, honorable diputado. Ok. Espero que no me corten medios de comunicación. Miren, la comisión de la mesa del diálogo estableció planteamientos muy claros sobre la ley 22 que genera incentivos a empresas de turismo. Eso es una sinvergüenzura. Hubo un mensaje claro de la población
No podemos seguir amparando a esos falsos inversionistas del turismo. Hasta la Comisión Hotelera, todas las empresas hoteleras manifestaron estar en contra de esa ley. El presidente de la República ratificó un acuerdo y presentó ante esta Asamblea la derogación de esas leyes. Y ahora la Comisión de Comercio vota en contra de la petición del presidente acordada en la mesa. Esa ley no es más que una sinvergüenzura de unos que se dicen llamar inversionistas y que se dedican a vender sus créditos fiscales a otras empresas porque la ley permite transferirlos. Estamos perdiendo más de 3.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dicen inversionistas de otros sectores. Es una competencia desleal. Hay que ser bien sinvergüenza para que ese grupo de empresarios supuestamente inversionistas se hayan hecho una ley a la medida. Y Presidenta, yo voy a seguir insistiendo para que se derogue esa ley. El presidente de la República se comprometió con los grupos organizados en la mesa del diálogo. No juguemos con fuego, compañeros, ¿ah? Nosotros como diputados tenemos que derogar esas leyes porque ese fue el compromiso. Y más de 3.000 millones de dólares está perdiendo este país de manera desleal con todos los sectores de la economía que sí invierten. El que quiere venir a invertir a Panamá, que venga a invertir, pero que no se venga a amparar bajo el velo oscuro de una ley que le regala un poco de impuestos y que sacrifica el fisco nacional para que se construyan más escuelas, más carreteras. Aquí vamos a tener al ministro que le recortaron 1.000 millones de dólares. ¿Qué cara vamos a tener nosotros para andar cuestionando si la Comisión de Comercio se reunió? 5 votos en contra. 5 votos en contra de que no se derogue la ley. Y solo 3 diputados votaron a favor de que esas leyes se deroguen. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias por su participación. Con la participación del diputado Carles, finalizamos el periodo de incidencia. Tiene la palabra el honorable diputado Leopoldo Benedetti. Adelante. Fui el primero que me anoté y los he dejado pasar. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Yo quería los micrófonos hoy para felicitar a los equipos de lucha libre de Colón, tanto la mayor masculino como la mayor femenino, que en el torneo Eduardo Campbell, en memoria, torneo internacional de lucha libre, en la casa de la cuna de la lucha libre, que es Santiago de Veraguas, con los equipos de México, Costa Rica invitados y El Salvador, la provincia de Colón, tanto en la mayor ganó el primer lugar de masculino y en la femenino ganó el segundo lugar. Así que quiero felicitar a estos luchadores. Además, quiero recordar al presidente de la República que ya puso la piedra por tercera vez en el Mariano Bula en Colón, y lo que han hecho es una estructura de hierro que ya tiene 4 meses de estar ahí. Ya les robaron hasta las escaleras que dejaron en la estructura y no sabemos cuándo van a continuar. Señor presidente, por favor, ponga una empresa que realmente vaya a construir. Ya el verano está llegando y Colón, los bip-bip de Colón nuevamente no tienen casa. Así es que, por favor, el Mariano Bula es un pulmón de la ciudad de Colón y esperamos que pronto ponga una empresa responsable a hacer ese estadio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Leopoldo Luis Benedetti. Continuamos con el periodo de incidencia y ahora le corresponde al honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, apreciados colegas, señores periodistas, público que nos ve y nos escucha. Señora presidenta, nosotros vamos a continuar insistiendo en la necesidad que hay de que algunas instituciones
sea reforzado su presupuesto. Estamos enfrentando situaciones de escasez de recursos y de trámites burocráticos que retardan el proceso de ejecución de algunos proyectos, como el caso del Centro de Salud de Río Grande, que se mantiene a la espera de que se le pueda dar respuesta a esta comunidad que ha estado incluso insistiendo y llamando a reuniones, y que el Ministerio de Salud se comprometió en que iba a haber respuesta prontamente, pero no vemos efectivo el compromiso. Igualmente, el Centro de Salud de Caimito, que el comité ha estado haciendo esfuerzos, preocupados porque ya ha pasado el tiempo y no se logra que este centro de salud se ponga en funcionamiento por algunos detalles de trámites, y que el Ministerio de Economía aparentemente no da el aval para que esos recursos se puedan utilizar honrando el compromiso que se tiene con la empresa. Igualmente, hemos visto también la ejecución del Hospital Materno-Infantil de Tambo, y que nosotros necesitamos que, como estos proyectos, igualmente se garantice la ejecución del proyecto del Hospital Nuevo Aquilino Tejera, que en este momento está también enfrentando una situación de falta de recursos, que eso va en sentido contrario a lo que la gente espera. Es importante que tengamos esto presente. También queremos mencionar, señora Presidenta, y que nuestra participación se le haga llegar al Ministerio de Economía, en el sentido de que se pueda reforzar al Ministerio de Obras Públicas con recursos para que pueda de alguna forma atender las demandas y los requerimientos de las comunidades. Tenemos calles importantes que están las comunidades esperando que se tomen en cuenta. Sin embargo, hemos visto cómo el recorte da al traste con las aspiraciones de estas comunidades, que tienen la esperanza de que nosotros en este próximo año podamos, a través de los proyectos, darle respuesta no solo al tema de los proyectos nuevos, sino también al tema de parcheo y de mantenimiento de las calles. Es importante el recurso y sin esto no se puede resolver nada. Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Y con la participación del honorable diputado Daniel Ramos, finalizamos nuestro periodo de incidencia en la tarde de este martes 27 de septiembre del año 2022. Señor secretario, por favor, informe el siguiente punto del orden del día. Punto número 4, segundo debate del proyecto de ley 92, objetado, suspendido. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 5, segundo debate del proyecto de ley 206, objetado, suspendido. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto número 6, tercer debate al proyecto de ley 880, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre de 2023. Hay propuesta en mesa, señora Presidenta. Por favor, dele lectura a la propuesta que tenemos en mesa. Los honorables diputados Daniel Ramos y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 880, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. ¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada, Presidenta. Queda adoptado. Por favor, dele lectura, señor secretario, al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 880, aprobado en segundo debate en la sesión del 26 de septiembre de 2022. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 880, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. Por tratarse de un proyecto de ley que establece la estructura, asignación y ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, el cual es sometido a la consideración de la Asamblea Nacional para su examen, rechazo o aprobación de acuerdo con el artículo 320 de la Constitución Política de la República de Panamá,
La revisión consistió en la corrección de aspectos de forma. Cumplida la labor encomendada a la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 880, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023. Firma Kivianté Panaige, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico. Muchísimas gracias. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 880, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del año 2022 al 30 de septiembre del año 2023. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes para usted y para los respetados colegas. Yo, como miembro de la Comisión de Presupuesto, tuve que ver el primer debate de este proyecto de ley, un proyecto de ley que sin duda alguna es trascendental para el país y en el que yo nada más quiero hacerlo aquí ante el Pleno de la Asamblea y el país, como lo hice en su momento en primer debate, recordar la necesidad de que las operaciones del Canal de Panamá siempre puedan asegurarse esa rentabilidad que tiene que poder asegurar que el país pueda financiar parte integral de su presupuesto. Con el señor administrador estudiamos cómo los números y las estimaciones pueden significar reducciones importantes en cuanto a que el tonelaje se va a disminuir y son esos cambios tarifarios los que van a mantener este presupuesto con un balance real y que ojalá podamos así hacerle el efecto contrario a que si vamos a bajar las toneladas vamos a poder subir de alguna otra forma los ingresos. Pero algo importante, señor administrador, que conversamos en la comisión y que podría hacer o no este presupuesto y esta ley, por tanto, conveniente o no, era cómo el debido tratamiento al recurso humano es fundamental para la operación del canal. Y en la comisión usted ratificó no solamente que entendía por qué asegurar la mayor cantidad de plazas permanentes necesarias para la operación era conveniente para la operación y por tanto para esto que estamos hablando de los ingresos que requiere el país del canal, sino adicional, cuáles son los planes que producto de la discusión hace un año en esta asamblea tuvimos en este pleno. Hay un plan que tiene que respetarse para poder traer a esas personas de la temporalidad a la permanencia. Pero adicional, yo voy a tener, porque lamentablemente este no es el espacio y el día de ayer no pude estar, voy a ponerme en comunicación con usted y con su oficina, porque sí me es importante que luego de nuestra conversación en el primer debate me han surgido nuevos detalles sobre lo que hablamos de la Junta de Relaciones Laborales y el fallo de la Corte, que creo importante revisar a detalle, porque reitero, el Canal de Panamá no son los barcos nada más, no es la cuenca nada más, todas importantes, sino adicional, garantizar el debido respeto a las personas que están allá adentro asegurando la operación. Y termino diciendo algo que apunta directamente a la conveniencia e inconveniencia y tiene que ver con la inversión que se va a hacer a terrenos del Estado. Esa inversión se puede entender como una de dos o tres cosas. Y tiene que ver con un tanque de oxígeno que se le quiere dar al Estado para poder asegurar ese presupuesto, o se puede ver como la incapacidad del Estado en asegurar que esos terrenos en la cuenca sean protegidos. Porque yo me pregunto, ¿quién es el mayor interesado de que el canal funcione? ¿El Estado? ¿La República de Panamá? Si yo tengo un terreno al lado del canal que es indispensable para el canal, que me inyecta recientemente $2.000 millones, yo lo voy a cuidar.
Entonces, usted por supuesto no es el responsable en responderme por qué no se ha cuidado y por qué ustedes han sentido años después, porque no hay que recordar el tiempo que tiene la operación del canal de estar andando, recordar con mucha claridad que el Estado no ha cumplido ese rol y también tener cuidado en cómo es el manejo de esas compras al Estado y asegurar que si ellos han omitido su responsabilidad o descuidado su responsabilidad, el canal, para poder proteger la operación, que sí nos conviene a todos, compre ese terreno al menor costo posible. E incluso, señor administrador, habría que haber negociado una cesión, porque al final todos le estamos haciendo un favor al Estado panameño y al gobierno de turno con esa responsabilidad manifiesta en cuidar y proteger esas tierras. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Juan Diego Vázquez. Nos encontramos en el tercer debate del proyecto de ley 880 que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del año 2023. Les recordamos a los colegas que estamos en tercer debate y estamos en la participación para conocer su opinión en cuanto a la conveniencia o no de su voto en torno al proyecto de ley 880. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. En votación digital en este momento para el tercer debate de este proyecto de ley 880 que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre, que está ya aquí a la vuelta de la esquina, de este año 2022 al 30 de septiembre del año 2023. Como es la costumbre, como suele ser y como está establecido, pues cada año se aprueba este presupuesto aquí en la Asamblea Nacional. Se espera que para esta vigencia que está por finalizar, la Autoridad del Canal de Panamá entregue $2.497.000 al fisco y va a aumentar, según lo presupuestado y lo proyectado, para esta vigencia fiscal que arranca el 1 de octubre hasta el próximo año, hasta el 2023, en $2.544.000, un aumento de 47.5 millones para el año fiscal 2023 con respecto al año vigente 2022 que está por finalizar. O sea que estamos ante una cantidad realmente significativa, si la podemos llamar de alguna manera, para el fisco, para la operación del fisco, para el presupuesto general de la nación, con estos dineros que se están aportando en los últimos años, desde que el canal pasó a manos panameñas. Creo que $13.000 millones aproximadamente es lo que ha aportado el canal desde la operación en manos panameñas completamente desde el año 2000, o sea, en 22 años. Pero lo importante es que ese dinero que no se pierda en la burocracia estatal o en el presupuesto general del Estado, que penetre en la población, en el mantenimiento de todo lo que es la vía interoceánica, que ese dinero no se diluya en la planilla estatal. Ese es el problema. Bueno, recuerda que este dinero llega a manos del fisco, que el fisco lo utilice en lo que sea, porque ahí se está excluyendo, porque es lo que estábamos hablando ayer. Son más de $4.000 millones el ingreso bruto del Canal de Panamá. Entonces ahí hay que recortar lo que tú estás diciendo para el funcionamiento. Pero antes cuando eso estaba en manos de la zona del canal o de los Estados Unidos, Panamá no recibía nada de eso. Muy poco. Casi nada. Creo que fueron 500 millones en toda la historia del tiempo, que desde 1914 que empezaron las operaciones. En más de 100 años. En más de 100 años, exacto. Entonces eso es interesante, claro, que eso venga un buen economista y explique ese tipo de situaciones, y también que ese dinero sirva para crear nuevos empleos y nuevas oportunidades para la gente que no se ha beneficiado
con el canal de Panamá. Bueno, un tema que hay que resolver y que es la inquietud de la mayoría de los diputados y de la población en general realmente dentro del canal y de su operación. Es que eso le llegue a los chiricanos, le llegue a los bocatoreños. Es el tema de la temporalidad de los empleados, claro, que no son empleados fijos, permanentes. Este sería la manera correcta de decirlo. No son empleados permanentes, a pesar de que muchos de ellos, hemos escuchado, tienen 10 y 14 años de estar trabajando y no logran la titularidad de permanencia. Siguen estando nombrados como empleados temporales. Entonces, obviamente, pues sabemos lo complicada que puede ser la vida para una persona, a pesar de que tenga todos los años de estar laborando en una empresa, pero que no logre la permanencia para efectos de préstamos, para efectos de hipotecas, para efectos de comprar un carro, o sea, para efectos de financiamiento en general, que no se logran realmente porque las condiciones y los requerimientos de los bancos y las instituciones, pues primordialmente es que tengas una permanencia en un trabajo, a menos que seas el dueño de tu propia empresa y a través de las declaraciones de renta, etcétera. Pero este no es el caso. Acá estamos hablando de empleados, de trabajadores que laboran para el canal de Panamá. Así que esa es la situación. Un presupuesto que aumenta un poco del año 2022 al año 2023. Estas son las oportunidades que tiene el país de reorientar el presupuesto estatal. Y estas son las coyunturas que se tienen cuando se discute el aporte que hace el canal de Panamá al presupuesto general del Estado. Ahora, te digo algo, y no sé, Chino, si me ayudas en esto a recordar un poco. Me parece que el debate del año pasado, en cuanto al presupuesto del canal se refiere, sobre todo acá en el Pleno, fue un poco más intenso y más extenso también. Correcto. Creo, me da la impresión, Rubén, de que se lograron acuerdos más favorables y más mucho precisos más favorables, sí, en la comisión que lo que se pudo lograr el año pasado, porque esto ha sido realmente, ayer nos quedamos casi hasta las 8 de la noche, que fue que demoró un poco más, y hoy ha pasado bastante rápido. Eso me demuestra a mí lo que tú hablas, viene bien masticado entonces de la comisión. Claro. Bueno, lo importante es el consenso, ¿no? Donde hay consenso se logran pues objetivos, y el objetivo es tratar de conseguir pues la aprobación. O sea que tú piensas que hubo más consenso o mejor consenso este año que el año pasado. Correcto. No, y también hay que darse cuenta que cada día la Asamblea adquiere más independencia del órgano ejecutivo. Y entonces, y está ocurriendo una cosa que es extraordinariamente importante. Ya no hay bancadas de oposición ni bancadas de gobierno. La Asamblea está actuando como un solo cuerpo, sin distinguir diputados de gobierno ni de oposición. Están actuando unitariamente para beneficio. O sea, lo que tú estás diciendo es que al momento de consensuar, al momento de aprobar una ley que sea de beneficio, se logra un acuerdo independientemente de la bancada, si se trate de la bancada del PRD, el que la propuso, que es el partido en gobierno, o si es de CD, o si es de panameñismo. Hay que recordar porque... Pero sí existe la oposición. Tú eres bastante joven y yo recuerdo cuando se inició, acuérdate que hubo un apagón político aquí, cuando el golpe de Estado del 11 de octubre del 68, que se cerró la Asamblea. Y después... Bueno, en el 68 nací yo, imagínate. Sí, entonces imagínate, se empezó con una asamblea de los 505 y después se reinició un proceso... Hubo un revolcón político. Un revolcón político, claro. Se crearon los 505 y después se creó el Consejo Nacional los 505 representantes de Legislación. Que entonces, llaman por 700. Poquito a poco, la asamblea se dividía entre una asamblea de diputados o legisladores de gobierno y de oposición. Eso se ha borrado ahora mismo y se está actuando unitariamente. Vamos a escuchar. 44 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto, presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma, señor secretario. Orgullosamente el voto de oposición, bueno, no hay... Lo dijo el diputado
Jairo Bolota Salazar. Él lo dijo ayer, que es de Colombia, que no estaba de acuerdo precisamente por lo que estábamos hablando hace un rato, sobre el tema de la permanencia de los empleados. Pero lo extraordinario es que es un voto unitario y eso es importante que lo observe la ciudadanía. La Asamblea está actuando unitariamente en los proyectos fundamentales como es el Canal de Panamá, claro, y otra de las... Ahora mismo bien, en estos momentos, mi querido estimado Rubén Torraza, podemos presenciar a su excelencia Aristide Royo Sánchez, ministro de Asuntos del Canal, y Ricardo Vázquez, administrador, los honorables diputados que han apoyado en estos momentos en la votación de este proyecto de ley, 44 votos a favor, pues, del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Aquí los vemos en esta foto protocolar. Melchor Herrera también está ahí, está el secretario. También. Kirian Panaé y el diputado Roberto Ábrego. Diputado Ábrego también, por supuesto. Bien. Ahí estamos bien entonces. Y por supuesto también la primera, o la vicepresidenta, ¿no?, de este órgano del Estado, la Kaira Harding Bart. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces acá con el orden del día. Ya hemos pasado. Tiene la palabra su excelencia Aristide Royo Sánchez, ministro para Asuntos del Canal. Muy buenas tardes, honorables diputados. Yo voy a ser realmente breve porque ustedes tienen, creo que, otro compromiso importante cuando nosotros nos vayamos aquí. Solamente quería dar las gracias a los diputados por haber aprobado el presupuesto del Canal de Panamá y gracias a que escucharon con mucha atención todas las explicaciones que nuestro administrador dio en la tarde de ayer. Y yo quería señalar solamente esto. Nosotros los panameños y ustedes los diputados, es bueno que se hagan críticas, que se hagan observaciones sobre el Canal de Panamá, porque eso enriquece y nos ayuda también y contribuye a que las cosas puedan ser mejoradas, y siempre todo puede ser mejorado porque no hay obra del ser humano que sea perfecta. Quería decir algo más. El Canal de Panamá, nosotros lo recibimos con 86 años de edad y con las mismas esclusas de 1914. Esas esclusas son las que están sirviendo todavía en el canal gracias al mantenimiento. Los norteamericanos intentaron hacer una ampliación del canal en 1939, pero soplaban vientos de guerra que impidieron que se hicieran esas nuevas esclusas. Pero luego tuvieron 61 años y en 61 años no hicieron la ampliación del canal. A los 7 años, en manos de los panameños, esa ampliación nueva se estaba haciendo, que hoy le permite muchos ingresos al canal. Casi el 51% procede de esas esclusas de Agua Clara y Cocolí. Lo que quiero decirles es esto: tenemos que sentirnos orgullosos de esa empresa pública que además todas las ganancias que se llaman allí excedentes van a parar al Estado para que el Estado entonces administre, y de allí, como ayer decía un diputado, salen subsidios y otros apoyos a la colectividad. Esto obedeció a 2 presidentes o a 2 jefes de Estado, al jefe de Estado de Estados Unidos, presidente Carter, y al jefe de Estado de Panamá, Omar Torrijos, cuyo principal atributo, a mi juicio, en materia internacional es que no se limitó a esa presión norteamericana que decía que era un tema bilateral que tenía que resolverse entre los 2 países, Estados Unidos y Panamá. Omar Torrijos hizo exactamente lo contrario y acudió incluso al Consejo de Seguridad que vino a Panamá, acudió a los países vecinos, después a toda la América Latina, después a los países europeos, incluso Israel, y acudió ante el mundo, ante el movimiento de países no alineados también, buscando
buscando apoyo para Panamá. Toda esa presión internacional que organizó Torrijos fue muy importante para lograr lo que se logró, que el canal fuese panameño. De que se cometan errores, de que haya a veces este problema que el administrador reconoció con los trabajadores temporales, es cierto, pero quiero que sepan también que hay un par de cosas que es necesario decir. La estabilidad que se tiene en el canal, no ocurre lo que ocurre cada 5 años en nuestro país cuando hay cambio de gobierno, que hay un montón de gente que se va y un montón de gente nueva que llega a aprender. En el canal de Panamá hay mucha estabilidad, aunque sean temporales, porque no se despide gente como se despide en entidades que dependen de la política del Estado. Así es que yo le doy las gracias otra vez y ojalá que las reflexiones que ustedes han hecho nos ayuden a mejorar más esa administración del canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Señora Presidenta, hay propuesta en mesa. Dele lectura, por favor, a la propuesta que tenemos en mesa. Los honorables diputados Eugenio Bernal, Eric Brose, Miguel Fanovich, Juan Esquivel, Ricardo Torres y otros proponen que se suspenda lo que se discute, se altere el orden del día para que se introduzca como punto número 7 la comparecencia de Su Excelencia Rafael José Sabonge Vilar, Ministro de Obras Públicas, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Fundamento de Derecho, artículos 100 y 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, Presidenta. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día leída? Ha sido aprobada, Presidenta. ¿En qué punto nos encontramos, señor secretario? Punto número 7, comparecencia de Su Excelencia Rafael José Sabonge Vilar, Ministro de Obras Públicas, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay propuesta en mesa, señora Presidenta. Por favor, señor secretario, dele lectura a la propuesta que tenemos en mesa. Los honorables diputados Eric Brose y otros proponen que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas que acompañan a Su Excelencia Rafael José Sabonge Vilar, Ministro de Obras Públicas, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Por el Ministerio de Obras Públicas, Librada de Frías, viceministra; Gilberto Marengo, director de Proyectos Especiales; Zacarías Álvarez, director nacional de Mantenimiento; Edgar Aguilera, director nacional de Contratos; Rolando Lay, director nacional de Estudios y Diseño; Rixi Aparicio, directora de Planificación y Presupuesto; Francis Hernández, subdirectora de Innovación; y Gladys Burgos, subdirectora de Inspección. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, Presidenta. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada, Presidenta. Por favor, protocolo, haga pasar a los invitados. Extraordinario. Hay una cita para los funcionarios de obras públicas. Viene con todo su equipo, el ministro. No es una cosa cualquiera, es un tema evidente por varias circunstancias. El estado de las lluvias constantes en Panamá. Sí. Sí, es algo que estábamos hablando hace un rato. El peor enemigo de las construcciones, de las carreteras sobre todo, es la lluvia. La lluvia y el Y en este país llueve demasiado. Demasiado. Entonces, aquí se debería reconsiderar. Y llueve en el verano. Aquí se debería reconsiderar, pienso yo, tirándomela un poco de ingeniero, el asfalto, este que se utiliza, el alquitrán con la mezcla de asfalto, un estudio realmente cuál es el más factible para nuestro país, y las condiciones que tenemos. Y las calles las carreteras de Panamá no son una, hay una sola carretera que cruza todo el país. Aquí vivimos Panamá, en este país. De Paso Canoa hasta la ciudad de Panamá. Sí, la Panamericana, Interamericana, como la quieran llamar. Aquí vivimos eternamente las de la ciudad parchando de Panamá, calles. Sí, las de la ciudad de Panamá
y creo que hay que hacer un estudio y gastarse. Por supuesto. Porque Torrijos decía, aprendí mucho de él y él decía que a veces no pagamos los estudios y hay que pagar los estudios. Y buenos estudios, porque hay malos estudios también. Sí, buenos estudios. Y recuerdo que cuando vino a la inauguración de la represa del Bayano, vino el presidente Tito de Yugoslavia. Imagínate. Y Tito de Yugoslavia no quiso ir a Bayano porque tenía que irse en helicóptero. Bueno, mira. Y él le aconsejó a Torrijos que no usara helicóptero, como presagiando que los accidentes aéreos, y vaticinó en el fondo la muerte de Omar Torrijos en un vuelo que todavía no se ha averiguado bien lo que no pasó. termina de esclarecerse, ¿no? A pesar de que hubo informes pero oficiales. Tito de Yugoslavia no quiso ir a la inauguración de Bayano, donde yo fui y tuve el honor de hacer la única pregunta que le hicieron a Tito de Yugoslavia. Ajá. Que a propósito... ¿Qué le preguntaste? Bueno, imagínate tú que la pregunta me la dieron, porque decía, hay una pregunta para el general Torrijos y una pregunta para Tito de Yugoslavia. O sea, ya esto estaba planificado. Todo estaba planificado y la pregunta ya estaba hecha. Entonces, son experiencias de mi carrera de periodista, y que me gustó vivir ese momento, pero nunca se me olvida que Tito de Yugoslavia, que vino para la inauguración de la hidroeléctrica del Bayano, no quiso ir a la inauguración del Bayano porque no aceptaba montarse en un helicóptero en Panamá. Mira cómo son las cosas. Bueno, volviendo al tema de las carreteras y de los materiales y todo lo que está sucediendo en nuestro país, la queja generalizada que existe entre la ciudadanía, y no solo entre la ciudadanía, entre los propios políticos, inclusive aquí, el resultado de esta situación es por la inquietud y la molestia de los diputados de ver cómo las calles cada vez están peor. Claro. Y haciendo eco un poco de esa filosofía callejera y de esos refranes que uno siempre escucha, eso de que lo barato sale caro, quizás es lo que ha sucedido por mucho tiempo con nuestras carreteras a veces. Claro. No todas, ojo, no todas. No todas. No todas, no puedo generalizar. Oye, tampoco. Pero sí muchas carreteras que tú ves que las hacen y les ponen el asfalto y les ponen el alquitrán y esto, y a los 2 años la carretera no sirve. ¿Por qué? Porque están llenas de agua. Aquí llueve, a pesar de que el tiempo ha cambiado un poco, pues aquí llueve muchísimo en nuestro país. Aquí 9 meses al año llueve. Entonces, te voy a dar un ejemplo. La carretera de Chiriquí, de Veraguas y Chiriquí, se empató en 1967. Y yo estuve en la inauguración de esa carretera. Y recuerdo como si fuese hoy, porque antes había que irse por Soná para ir a Chiriquí y pasar por el río Tabasará y toda una serie de cosas. Que todavía existe esa carretera. Todavía existe. Que se ha utilizado cuando han cerrado la Interamericana. Ahora mismo tú te vas de Santiago directamente a Alto Los Ruices hasta Tolé. Y esa carretera se inauguró en 1967 y está como el primer día. Bueno. Tiene 50 años. Bueno. Y está y la hicieron empresas norteamericanas. Mira, todo lo que es infraestructura pública no se debe escatimar. No se debe escatimar. Eso es como cuando tú vas a hacer una iglesia. Sí. Que una iglesia tiene que estar preparada para durar 300 años. Por supuesto. Tú no puedes hacerla con materiales de segunda. Eso es algo que van a tener que analizar y algo que van a tener que tomar en cuenta y que tenemos que hacer. Las carreteras nacionales. Porque no es posible que todos. Mira, aquí. Y no es por echarle uno al otro. Sí. Quizás en este momento la situación es peor, pero las mismas quejas las veníamos escuchando del ministro del panameñismo con el presidente Varela en el periodo pasado. Sí. Y si nos vamos atrás también, o sea, es una repetición cada 5 años de que las calles se llenan de huecos, de que aquí los materiales no sirven, que hay que estar emparchando constantemente. Y ahora mismo estamos viendo un espectáculo aquí. Todo el Ministerio de Obras Públicas sentado aquí en el Parlamento, atendiendo una citación que le hicieron todas las bancadas del Parlamento panameño al Ministerio de Obras Públicas, porque lo de los huecos, bueno, Rubén, aunado por las lluvias y por otras cosas. Rubén, para eso está hoy aquí el ministro de Obras Públicas. Sí, sí. Seguro que hoy los honorables diputados
van a estar haciendo preguntas interesantes sobre las carreteras de su circuito y el plato fuerte, el avance del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, Claro. el proyecto Corredor de las Playas. Son proyectos que están allí, que la gente quiere saber cómo va el avance de todo esto y cuáles son las soluciones que se van a encontrar definitivamente para todos los huecos de Panamá. Mira, al ministro Sabonge, que está hoy aquí acompañado con toda su comitiva, la plana mayor del Ministerio de Obras Públicas está Liberada Frías, viceministra de Obras Públicas, Gilberto Marengo, director de proyectos especiales, está también Zacarías Álvarez, director nacional de mantenimiento, todos ellos son ingenieros, está el licenciado Edgar Aguilera, director nacional de contratos, el ingeniero Nicolás Real, director nacional de inspección, también está el ingeniero Rolando Lai, director nacional de estudios y diseños, y la licenciada Rixi Aparicio, directora de planificación y presupuesto. Lo que le quería decir es que ya al ministro le mandaron las preguntas por delante. Una serie de preguntas, creo que son 16. Correcto, son 16 preguntas. 16 preguntas que no sabemos si se van a cumplir todas por cuestión de tiempo, vamos a ver, ojalá que sí. Podemos destacar. Y la repregunta también, porque no solamente son esas 16, dependiendo de las respuestas que vaya dando, te aseguro que van saliendo entonces las repreguntas. Entre las preguntas importantísimas que desean saber pues respuesta a los honorables diputados y que Panamá tenga definitivamente pues respuestas al respecto, es la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, el proyecto de construcción del túnel bajo el Canal de Panamá, como también la política de mantenimiento de los puentes elevados que tenemos, las circunvalaciones. Esos puentes están totalmente deteriorados y la gente quiere saber qué programas hay para el mantenimiento de estos puentes. Son preguntas esenciales que van a resurgir aquí. No hay ninguna pregunta que tenga que ver con los materiales que se utilizan para hacer las calles dentro de la ciudad. La calidad de los productos es importante. Bueno, se lo dejamos a los diputados para que lo pregunten. Esa es una pregunta que yo le haría. ¿Qué tipo de materiales, si no se puede mejorar? La calidad. La calidad de los materiales que se utilizan. Bueno, tenemos que ir. El sellado de la carretera. Asfáltico no dura. Tenemos que irnos al pasado. Yo recuerdo la carretera Santiago-Los Ruices, Santiago-Tolé, hecha en 1967 y está como el primer día. ¿De qué es? ¿De cemento? De cemento, pero como el primer día. Bueno. ¿Y tiene cuántos años? Más de 50 años. Los drenajes son muy importantes también. Has dicho los drenajes para evitar que se empose el agua, el acumulamiento de agua, que es lo que daña la carretera. Eso es lo que hemos dicho siempre, el impacto negativo que tiene el agua es destructora para ese tipo de situaciones. Le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, y a su vez le ofrecemos la palabra para que rinda una presentación al cuestionario aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá el 20 de septiembre del 2022, que recoge expectativas diversas y que se fundamenta en nuestra capacidad y competencia legislativa y constitucional. Tiene la palabra, ministro. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Su Excelencia, Librada Giselle de Frías, viceministra de Obras Públicas. Honorable diputada Kaira Jardín Bar, primera vicepresidente de la Asamblea. Honorable Miguel Fanovich Tijerino, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables diputados y suplentes de la Asamblea Nacional. Honorable Kivian Panay, secretario general de la Asamblea Nacional. Honorable Dana Castañeda, subsecretaria general de la Asamblea Nacional. Honorables directores del Ministerio de Obras Públicas, señores de los medios de comunicación, amigos presentes aquí en este hemiciclo. Vamos a proceder con las respuestas al cuestionario que se nos envió y procederemos a leer las preguntas y desarrollarlas. La primera pregunta
nos dice, indique cómo se ejecuta el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en relación al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial en todo el territorio nacional. Esta es una pregunta bastante amplia que consideramos oportuno poderla desarrollar de manera que podamos ser claros acá en cómo básicamente funciona el Ministerio de Obras Públicas en temas de ejecución, pero en temas de ejecución físico y financiera, porque realmente en nuestra institución hay una diferencia grande entre la ejecución física y financiera. Es importante decir que toda esta información que compartiremos con ustedes y con el país se puede verificar en nuestra plataforma contratistivisible.com, que es de acceso público y gratuito y que nos permite cumplir con el principio de transparencia, en la cual se encuentran todos los proyectos que ejecuta nuestra institución, con sus documentos, comunicaciones, fotografías de avance y demás información que pueda ser útil y de interés para todos ustedes y toda la ciudadanía. Si visitamos dicha página, podremos constatar que a la fecha la ejecución física de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas en promedio lleva un 59.91% de avance. Esta es la ejecución real de los proyectos. Mientras que el avance financiero de los mismos representa un promedio de un 20.1%. Es decir, la ejecución física de nuestros proyectos es 3 veces su ejecución financiera. Esto lo que quiere decir es que el MOP ejecuta físicamente por delante de lo que ejecuta financieramente. Los recursos siempre son insuficientes para el nivel de ejecución física que realiza nuestra institución. Esta es la realidad de nuestro trabajo. Las necesidades existen y se atienden. Sin embargo, no existen los recursos presupuestarios que se requieren. Igualmente, les invito a verificar nuestras solicitudes de presupuesto de las vistas fiscales del 2020, 21 y 22 y podrán observar que nuestro requerimiento para atender esas necesidades sentidas por la población, necesidades justificadas todas ellas, siempre es muy superior al presupuesto que realmente se recomienda y que termina aprobándose. Las razones son muy conocidas por todos nosotros, pero como ministro de esta gestión y de esta administración, debo recordarles que desde que llegamos en el 2019 nos encontramos con un arrastre de una deuda pública importante que tuvimos que cubrir responsablemente, y 8 meses después de esto nos sorprendió la pandemia del COVID-19, que también fue atendida por nuestro gobierno de manera ejemplar. Durante más de 2 años, las prioridades de nuestra administración fueron atender la salud de cada panameño y panameña y también asegurarse de velar por los problemas sociales que acarreó la crisis económica generada por la pandemia. Más de 3.500 millones de dólares fueron invertidos para atender los temas de salud y sociales, y estos dineros, sin lugar a dudas, salieron de los presupuestos de inversión del Estado. Como si esto fuera poco, en noviembre del 2020 sufrimos el paso de los huracanes ETA y IOTA sobre nuestro territorio y la reconstrucción de la infraestructura perdida por esta catástrofe natural también salió de los presupuestos de inversión corrientes. Esta administración en el 2019 recibió un requerimiento de fondos por un monto de 317 millones de dólares de contratos desde el 2005 al 2019, es decir, cuentas por pagar que nos encontramos cuando llegamos al Ministerio de Obras Públicas. Algunos se encontraban en ejecución, otros terminados y algunos en mantenimiento de estos proyectos. En ese año se realizó un inventario de las obligaciones por pagar a proveedores que se encontraban físicamente en el Departamento de Presupuesto, y estas obligaciones fueron cumplidas responsablemente por nuestra administración. Es importante señalar que el requerimiento de las cuentas por pagar y por presentar se ha ido incrementando por la incorporación de nuevos proyectos. Desde el MOP siempre se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos necesarios para hacerle frente a los pagos de los proyectos de continuidad, siendo responsable con los contratistas que ejecutan las obras de nuestra administración. Pero la cifra recomendada siempre es menor a la solicitada y adicional a esto se han realizado topes presupuestarios y traslados interinstitucionales al presupuesto, precisamente para cubrir las situaciones de emergencia y demás imprevistos.
A continuación, detallo los presupuestos solicitados versus los presupuestos ley versus los presupuestos modificados de los años 2019, 2020, 2021 y al 22 de septiembre del 2022. En el 2019 se solicitaron 2.177 millones. El presupuesto ley fue de 1.653 millones. Esto incluye transferencias de capital al Metro de Panamá. El presupuesto modificado fue de 1.397 millones y el porcentaje de ejecución del Ministerio de Obras Públicas este año 2019 fue del 92.1%. En el 2020, el presupuesto solicitado fue de 1.986 millones. El presupuesto ley fue de 859 millones de dólares. Y el presupuesto modificado después de los topes y los traslados generados por la pandemia fue de 606 millones de dólares. El porcentaje de ejecución presupuestario en el 2020 del Ministerio de Obras Públicas fue del 95.8%. En el 2021, el presupuesto solicitado fue de 2.001 millones de dólares, el presupuesto ley fue de 609 millones de dólares y el presupuesto modificado fue de 525 millones de dólares. La ejecución presupuestaria del MOP en el año 2021, cuando se descuentan las transferencias interinstitucionales, fue el 92%. En este año, en el 2022, el presupuesto solicitado fue de 1.296 millones de dólares, el presupuesto ley fue de 697 millones, incluyendo las transferencias de capital al Metro de Panamá. El presupuesto modificado es de 655 millones después de los topes presupuestarios y a la fecha tenemos un 69.4% de ejecución presupuestaria. Como ven, en el Ministerio de Obras Públicas los recursos que se tienen se ejecutan financieramente. Por otro lado, cuando se presentan emergencias, la realidad es que se necesitan recursos adicionales que no siempre se consiguen y esa limitante económica es la causante de que no puedan ser atendidas absolutamente todas las necesidades de obra pública, como a veces es el mantenimiento de la red vial, los mantenimientos de los puentes de las Américas y Puente Centenario, por ejemplo, la carretera panamericana, entre las vías más importantes que podemos mencionar y que somos conscientes que requieren una atención inmediata. Se han presentado en 3 años 6 emergencias ambientales, incluidos 2 huracanes, en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, la comarca Navebuglé, por un monto de 137 millones de dólares, que afectaron a dichas poblaciones y que fueron atendidas, más sin embargo, tuvieron un impacto directo en el presupuesto de inversión de este ministerio, puesto que no todos estos fondos fueron créditos extraordinarios. Además de las otras situaciones a las que debe hacer frente el Gobierno Nacional, como la pandemia por COVID-19, el Plan Panamá Solidario y recientemente el subsidio al combustible. Tenemos un inventario de cuentas por pagar que asciende a más de 400 millones de balboas. Estuvimos hace poco en la Comisión de Presupuestos, se aprobó un crédito extraordinario y con este crédito vamos a poder cubrir gran parte de estas cuentas vencidas a 2021. Y el MOP ha recibido el avance de las obras a conformidad, sin embargo no se puede llevar a devengo porque no contamos con los recursos presupuestarios a la fecha. No obstante lo anterior, este ministerio se encuentra ejecutando 120 proyectos a nivel nacional que benefician a más de 4 millones de personas y que emplean a más de 10.000 panameños y panameñas. Solo en esta administración, desde julio del 2019 a la fecha, hemos licitado 125 proyectos a nivel nacional, los cuales paso a detallar. Desde julio del 2019 a la fecha, hemos entregado 10 órdenes de proceder de proyectos que fueron licitados antes de nuestra administración. Entre ellos, el estudio de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción, Cuesta de Piedra, Volcán, por un monto de 84 millones de dólares, un proyecto que tiene aproximadamente un 90% de avance. El diseño y construcción del puente vehicular gemelo sobre el río Chico, en Chiriquí, un proyecto que tiene aproximadamente un 42% de avance. El diseño y construcción del puente peatonal de la CPA en las Guías de Oriente, proyecto culminado. El diseño y construcción para la rehabilitación de calles del distrito de Penonomé en su primer renglón, un proyecto que tiene aproximadamente un 80% de avance, una inversión de 22.4 millones de balboas.
para la rehabilitación de 45 kilómetros de calles. El estudio, diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera CPA El Jahuito Calobre, un proyecto para la rehabilitación de 31 kilómetros de calles que fue culminado ya, fue inaugurado, una inversión de 16 millones de dólares. El diseño y construcción para la rehabilitación de calles del distrito de Chitré, una inversión de 8.9 millones, 28.6 kilómetros de calles que ya fueron culminados e inaugurados. El diseño y la construcción para la rehabilitación de la carretera Pedacilos Asientos Cañas, con una inversión de 18 millones de dólares, proyecto culminado que rehabilitó 40 kilómetros de calles en este importante sector del turismo panameño. El diseño y construcción de los estribos e instalación de puentes modulares en la provincia de Panamá. El diseño y construcción del puente peatonal en la Universidad Tecnológica y el diseño y construcción de la rehabilitación de la vía Atalayo, Mariato, Quebros, Flores y el mejoramiento del ramal a Varadero en la provincia de Veraguas con una inversión de 78.5 millones de dólares, proyecto que ya tiene más de un 70% de avance y que está rehabilitando esta importante vía del sur de Veraguas que comprende 113 kilómetros de calle. Además, nosotros hemos licitado 110 proyectos a los cuales ya hemos entregado órdenes de proceder. Voy a leer algunos de estos proyectos. La rehabilitación de la carretera Las Tablas, Las Delicias Arriba, 11 millones de dólares, 22.3 kilómetros de rehabilitación, un proyecto que ya tiene 70% de avance. El diseño y construcción, rehabilitación, financiamiento de las calles y caminos del distrito de Changuinola, 68.7 millones, 102.8 kilómetros de vías que se están rehabilitando en Changuinola con aproximadamente un 10% de avance. El diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Almirante en Bocas del Toro, 33 millones de dólares en inversión, 19.6 kilómetros, más de 30% de avance. La rehabilitación de caminos agropecuarios, en total son 267 kilómetros de caminos agropecuarios que vamos a rehabilitar, estamos rehabilitando ya en 7 provincias. La rehabilitación y financiamiento de las calles de Isla Colón, que incluye además la construcción de ciclovías, aceras, el remozamiento de 2 parques y la construcción de infraestructura pluvial, por 88 millones de dólares, son 28.3 kilómetros. La rehabilitación de caminos de producción agropecuarios en tierras altas en el corregimiento de Cerro Punta, un proyecto de 4.2 millones de dólares, 12 kilómetros de caminos que estamos rehabilitando en carpeta asfáltica. El diseño, construcción y financiamiento de la carretera CPA Boca Chica en Chiriquí por 23.8 millones de dólares, 21.2 kilómetros. Esto ya cuenta con orden de proceder y estudio de impacto ambiental aprobado. Prontamente van a iniciar los trabajos de esta importante obra para el turismo de la provincia chiricana. El diseño, construcción y financiamiento para la rehabilitación de Paso Canoa, de la carretera que va de Paso Canoa, Río Sereno, Piedra Candela, 61 millones de dólares, 72.7 kilómetros. Proyecto ya tiene orden de proceder y estudio de impacto ambiental aprobado. Recientemente hemos visto una feria de empleo que se ha dado en el área que es muy provechosa para la región, porque estos proyectos no solamente traen el beneficio de la mejora de la red vial, sino que también reactivan las economías locales. La rehabilitación de la carretera Volcán Cerro Punta y de los caminos de producción de tierras altas y el dragado del Chiriquí Viejo. Esto es un proyecto de emergencia que se realizó producto de los huracanes ETA y Iota. Tenemos también el diseño y construcción de las calles y avenidas internas del Valle de Antón, un proyecto importante también para el Valle, que es un destino turístico, 8.5 millones de dólares, 18.76 kilómetros. Vamos a rehabilitar todas las vías internas, estamos rehabilitando todas las vías internas del Valle de Antón, ya tenemos un 21% de avance. La construcción de calles del distrito de Antón, un proyecto que ya fue licitado, 29 millones de dólares, fue el precio de referencia, son 74.8 kilómetros.
El diseño y construcción para la rehabilitación del camino Gatún Miguel de la Borda en la costa abajo de Colón. Una inversión de 41.9 millones de dólares para rehabilitar 67 kilómetros de vía importante en la costa abajo de Colón, un proyecto que ya tiene más del 50% de avance. O la rehabilitación del camino hacia el fuerte de San Lorenzo, que está pronto a culminarse, tiene más de 90% de avance, una inversión de 9.2 millones de dólares, 16 kilómetros de vías. El estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Coclecito-Canquintú, una vía de 27 kilómetros que va a comunicar por primera vez Canquintú, que es una de las comunidades más pobladas de la comarca Nave-Buglé, que hasta la fecha no tiene una vía de comunicación terrestre. La construcción, el diseño y la construcción de la carretera Chumico-Altotólica-Guayabito en la comarca Nave-Buglé por 15.2 millones de dólares, tiene 18% de avance, son 19 kilómetros de vías. El estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera panamericana desde Yavisa a Pinogana, con los puentes sobre el río Tuiri y Chucunaque, un proyecto que tenía más de 50 años de ser esperado por la provincia del Darién, por estas comunidades, una inversión de 45 millones de dólares, ya tiene orden de proceder. La rehabilitación y financiamiento de la carretera Ocú Las Minas y Valle Ricó, Señales El Potrero en Ocú, una inversión de 9.9 millones para la rehabilitación de 25.19 kilómetros de vía, un proyecto que está cercano al 50% de avance. La rehabilitación de la carretera El Ejido, La Espigadilla, Tres Quebradas, Aguabuena, 9.9 millones de inversión para rehabilitar 13 kilómetros, 70% de avance tiene esta importante carretera en la provincia de Los Santos. La rehabilitación y financiamiento de la carretera que va desde la CPA a Las Tablas, Santa Ana, Playa Monagre, Playa Rompido y el ramal Santa Ana en la vía de Los Santos. 10.9 millones de dólares, 17.3 kilómetros. El proyecto ya tiene orden de proceder. El diseño, construcción y financiamiento de las calles, alcantarillados, sistemas de agua potable y pluviales en el distrito de Macaracas. 28.7 millones, 28 kilómetros de vías. Los proyectos de caminos comarcales en la comarca Nave-Buglé, como por ejemplo el corte y mejoramiento del camino Cerro Sombrero, Guayabal, Cerro Puerco y ramal de Guayabal, Umaní, Cerro Ñame en el distrito de Muná, por 2.9 millones de dólares. O la rehabilitación del camino Cerro Miel y Anoñopo en el distrito de Muná también. El alquiler de equipo para la rehabilitación del camino Soloy-Alto Mango en el distrito de Besicó. La rehabilitación del camino Soloy-Jebay, Cerro Blanco, Nueva Molena, Chubé, en el distrito de Besicó. El corte y mejoramiento del camino Atochamí, Cerro Escopeta. El corte y mejoramiento del camino Cerezo, Virigua. El corte y mejoramiento del camino Atocorotú, Alto Camarón, en Mironó. El corte y mejoramiento del camino, estos son algunos de los proyectos, no los voy a leer todos para no agobiarlos con información, honorables diputados. El corte y mejoramiento de camino San Félix-Alto Dupí en el distrito de San Félix. El corte y mejoramiento del camino Llano Culebra, Cuatro Pino, Cerro El Gallinazo en el distrito de Tolé. La vuelta a la explanada de Chorcha en el distrito de Besicó. También tiene orden de proceder y un porcentaje de más del 50% de avance el estudio, diseño y construcción y financiamiento para la interconexión de la cinta costera 3 a la calzada de Amador, un proyecto muy importante para el sector turístico, porque vamos a conectar de forma directa el Centro de Convenciones de Panamá, de Amador, y además también el nuevo centro de cruceros, el nuevo puerto de cruceros, disculpen. El estudio, diseño y construcción y financiamiento del puente vehicular sobre el río Bayano, en Coquira, 22 millones de dólares de inversión. El estudio, diseño, construcción y financiamiento para la rehabilitación y ampliación de la vía transísmica, tramo Villagrecia, puente de Don Bosco, así como el estudio, diseño y construcción y financiamiento del intercambiador en la entrada de la Cabima y el retorno a desnivel en la Ciudad Bolívar. Estos dos proyectos en Panamá Norte. Entregamos con el señor presidente la orden de proceder de ambos, suman 65 millones de dólares de inversión y son proyectos que han sido esperados por Panamá Norte por más de 50 años.
varios renglones de alquiler de equipo pesado que han sido utilizados para mejorar caminos de producción, sobre todo en distintas provincias, en 14 provincias para ser exactos. El diseño y suministro y construcción y financiamiento del proyecto de puentes modulares para el progreso, un proyecto de 100 puentes que va a permitir que comunidades de difícil acceso puedan tener unas mejores condiciones, unas mejores conexiones a la red vial, que estos niños y alumnos, estudiantes, maestros puedan cruzar de una forma digna para llegar a las escuelas y centros de salud. El estudio, diseño, construcción y financiamiento del camino San José, Caledonia, Platanares, Pixbae, con cerca de un 50% de avance en el sur de Veraguas y 39 millones de dólares para la construcción de una carretera de 44 kilómetros. Además, hemos licitado 17 proyectos adicionales que están pendientes de la entrega de orden de proceder, de los cuales voy a leer algunos. El diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Penonomé, el renglón 2, 16.5 millones de dólares para la rehabilitación de 37 kilómetros. El estudio, diseño, construcción y financiamiento de lo que hemos denominado Corredor del Caribe, que es la carretera que va de Quebrada Ancha a María Chiquita, un proyecto que ya fue adjudicado, está pendiente de refrendo, 84 millones de dólares de inversión en Colón. La rehabilitación de calles del distrito de Colón fue licitado también. Vamos a rehabilitar cerca de 50 kilómetros de calles por 30 millones de dólares. La carretera que va del El Llano al puerto de Cartí en la comarca Cunayala. Proyectos importantes como el diseño, construcción y financiamiento para la renovación de la infraestructura urbana en El Chorrillo, en donde vamos a rehabilitar todas las calles del Chorrillo, vamos a construir aceras, vamos a rehabilitar 4 parques, incluido el Parque Amelia Denis de Icaza. Y el diseño, construcción y financiamiento de calles del Distrito de Panamá, que fue licitado y está en evaluación, un proyecto con el cual vamos a rehabilitar más de 65 kilómetros de calles en nuestra ciudad capital, incluyendo vías principales como la Vía Israel, las vías que están alrededor del Parque Urraca, con la construcción de los drenajes pluviales de este sector que se inunda actualmente, o por ejemplo la vía forestal. Dentro de los proyectos que les he leído está el programa de los proyectos llave en mano, que se está iniciando a ejecutar este año y consta de 27 proyectos cuya inversión es de más de 1.200 millones de balboas, de los cuales se han adjudicado 24 proyectos, 18 ya cuentan con órdenes de proceder y estos proyectos esperamos que generen 4.000 empleos directos. Adicional a esto, luego de haber aprobado la Ley de Asociaciones Público-Privadas hace 3 años, hoy tenemos un programa robusto de proyectos que se están estructurando, mediante los cuales movilizaremos capital privado para mejorar la infraestructura vial de nuestro país. Entre ellos podemos mencionar la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la carretera panamericana del Este, un proyecto de 247 kilómetros que recientemente se realizó el acto público para su precalificación y recibimos propuestas de 15 empresas diferentes de 12 distintos países. Esto es una prueba de que en nuestro gobierno tenemos una mesa nivelada para atraer las inversiones privadas en la ejecución de infraestructura pública en nuestro país. Y este programa estamos convencidos de que va a cambiar por completo el paradigma del mantenimiento y la rehabilitación de nuestra red vial. Como ven, honorables diputados, pese a los problemas que hemos vivido, pese a las situaciones adversas que con las que nos hemos encontrado, pese a las reducciones en presupuesto, porque si ven los números, el presupuesto del MOP es aproximadamente un 60% menor en estos años de lo que fue en las administraciones pasadas, hemos sacado adelante un programa importante de inversión, de rehabilitación y de mantenimiento de nuestras vías. La siguiente pregunta: explique en qué consiste la reestructuración del proyecto Corredor de las Playas, cuánto ha costado y qué tiempo ha tornado su ejecución. El Corredor de las Playas originalmente implicaba la construcción del viaducto
de la PESA en La Chorrera y el ensanche de la vía Panamericana, de 4 carriles existentes a 6 carriles más 2 marginales. Los montos asignados para la consecución de servidumbre, para la adquisición de servidumbre, estaban pactados en el contrato en 20 millones de dólares. Los avalúos del MEF y la Contraloría superaban los 180 millones de dólares. Los montos establecidos para costos asociados, es decir, para reubicación de servicios públicos, estaban establecidos en el contrato en 39 millones de dólares y los costos reales que nos planteaba el contratista en ese momento, FCC Construcción, era de 90 millones de dólares. Es decir, para iniciar la construcción de esta obra habríamos tenido que darle una adenda a FCC Construcción por más de 200 millones de dólares en un proyecto de 600 millones. El proyecto tenía serios problemas de estructuración, por lo cual decidimos disminuir el alcance del proyecto y enfocar el mismo en la construcción del viaducto de la PESA, que es el punto más crítico del tráfico en el área. FCC Construcción, el que era el contratista, decidió cederlo, propuso a una empresa, la cual es Puentes, Calzadas e Infraestructura, y después de los trámites legales en las distintas instituciones, esta sesión fue aprobada y refrendada. El día de ayer llegaron las primeras máquinas al sitio y ya se van a empezar a ejecutar los pilotes y la construcción del puente en sí. El proyecto tiene pendientes por construir un monto de 158.7 millones de dólares de costo directo de construcción, costos asociados de 18.9 millones, un monto asignado a la compra o adquisición de servidumbre de 20 millones de dólares que por el diseño final que estamos teniendo en el proyecto probablemente no vayan a ser utilizados. Más el costo de financiamiento de 27 millones de dólares. En total, el monto pendiente del presupuesto es de 224.7 millones de dólares. Adicional a esto, cuando llegamos ya se le habían aceptado cuentas a FCC Construcción por 41.8 millones de dólares. Informe cuántos proyectos llave en mano. La tercera pregunta nos dice, informe cuántos proyectos llave en mano ha adjudicado el Ministerio de Obras Públicas y en qué estatus se encuentran y cuánto han desembolsado bajo su administración. Aún no se ha desembolsado nada durante nuestra administración de los proyectos llave en mano que nosotros hemos adjudicado en esta administración. Y es una modalidad de 50-50, es decir, cuando los contratistas llegan a un 50% de avance, se les paga el 50% del valor de la obra. La única diferencia de estos proyectos con los proyectos típicos de diseño y construcción es que se incluye el financiamiento. Y esto lo hemos hecho para poder sacar adelante todos estos proyectos que les he listado en medio de una situación adversa fiscal, en medio de una situación adversa de presupuesto por las situaciones que nosotros conocemos. Los proyectos son la rehabilitación de la carretera autopista al puerto de Bacamonte, un proyecto que tiene cerca de un 30% de avance, la interconexión de la cinta costera 3 a la calzada Amador, el proyecto de calles y caminos del distrito de Changuinola, el proyecto de calles y caminos de los distritos Almirante y Bocas del Toro, la rehabilitación del camino San José, Caledonia, Platanares, Pixbae, el bulevar de la entrada a Las Tablas y la circunvalación vía Pedací, que ya se le entregó orden de proceder, la rehabilitación de la carretera Oculas Minas y Valle Rico, El Potrero, Señales de Ocú, la rehabilitación de la carretera que va de la CPA a Las Tablas, Santa Ana, Playa Monagre, Playa Rompío, Ramal Santa Ana, Villa de los Santos, el puente vehicular sobre el río Bayano, la construcción de la carretera Paso Canoa, Río Sereno, Piedra Candela, la construcción de la carretera El Llano, Puerto de Cartí, la construcción de la carretera Coclecito, Canquintú, la construcción de la carretera CPA desde Yavisa, Pinogana y puentes sobre el río Tuira y Chucunaque, la rehabilitación de la carretera CPA Boca Chica, la construcción de 100 puentes modulares para el progreso, la construcción del intercambiador en la entrada a La Cabima y el retorno a desnivel en Ciudad Bolívar, la rehabilitación de la vía La Feria, Playa Punch, Big Creek, Boca del Drago y calles de Isla Colón, fase A, la construcción de calles y alcantarillados en el corregimiento de Macaracas, la rehabilitación y ampliación de la vía transísmica en el tramo Villagrecia y Puente Don Bosco, la construcción de la circunvalación costera de Playa Punch, Playa Bluff, Boca del Drago en Isla Colón, la rehabilitación de calles de Penonomé, Renglón 2, la construcción de la carretera Quebrada Ancha, María Chiquita, y la construcción para la renovación de la infraestructura urbana de El Chorrillo. Estos son los proyectos que hemos licitado y que hemos adjudicado a la fecha.
Además, se han licitado, pero no se han adjudicado aún, la rehabilitación y financiamiento de calles en el distrito de Boquerón, el estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mibus en Vía España, el estudio, diseño y construcción para la renovación de la infraestructura urbana de El Chorrillo. Estos dos han sido adjudicados, pero no tienen orden de proceder aún. El estudio, diseño y construcción y financiamiento de calles del distrito de Panamá y la rehabilitación de calles en el distrito de Colón. La cuarta pregunta, explique cuáles son los criterios que se está aplicando para ejecutar las asociaciones público-privadas en materia de infraestructura. Mencione cuántos proyectos se encuentran bajo esta modalidad. Los criterios de selección de un proyecto APP están establecidos en la Ley 93 de 2019, siendo el primer criterio de selección el valor del proyecto. Los proyectos con un valor inferior a 15 millones de balboas no pueden ser licitados bajo esta modalidad. Antes de que un proyecto pueda ser licitado bajo la modalidad APP, el MOP realiza los estudios preliminares basados en los 6 elementos de elegibilidad establecidos en la Ley 93 de 2019, los cuales son el análisis social general, análisis de costo-beneficio, la propuesta de distribución de riesgo, indicadores de servicio, análisis de aspectos legales y análisis ambiental preliminar. Los proyectos que estamos estructurando, los estamos estructurando en conjunto con distintas multilaterales, asegurando pues, que todo el proceso sea transparente, buscando que los proyectos sean bancables y buscando también atraer a la mayor cantidad de inversores posibles. Y un claro ejemplo fue la primera precalificación que se dio en el proyecto de la carretera de Pacora, Agua Fría, Yavisa, en Panamá Este, donde, como dije antes, participaron 15 empresas en la precalificación. Lo que buscamos establecer con este análisis es si la modalidad APP es adecuada para el proyecto, procurando la combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio público al usuario final. De manera que la implementación de esta modalidad genere mayor valor para el Estado con respecto a cualquier otra modalidad. Algunos factores que se determinan con este análisis es el ahorro de los usuarios en tiempo, mejoras económicas y sociales en la zona de influencia, mejoramiento en las condiciones del mantenimiento y las reducciones de emisiones de CO2, entre otros. El Ministerio de Obras Públicas ha priorizado entre sus proyectos la rehabilitación de la carretera panamericana, por ser la vía más importante y la principal plataforma logística de transporte de Panamá. Cuenta con más de 750 kilómetros de longitud y recorre las principales provincias del territorio nacional, desde la frontera de Costa Rica hasta el Darién. Ya tenemos la no objeción del ente rector para estructurar los dos proyectos de la CPA del Este, que fue el que precalificamos, y la CPA del Oeste, que es la carretera de 202 kilómetros que todos conocemos, que va desde el Espino de la Chorrera hasta Santiago de Veraguas. Además, estamos preparando 6 estudios de prefactibilidad para presentar al ente rector. Todo esto, como dije, lo estamos estructurando en algunos casos con la Corporación Financiera Internacional, que es miembro del Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, la CAF, y con el BCIE. La quinta pregunta nos dice, informe la ejecución del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Al 20 de septiembre del 2022, el MOP tiene un porcentaje de ejecución del 69.4%, incluyendo las transferencias de capital. La sexta pregunta. Diga al señor Ministro de Obras Públicas si en su proyecto de presupuesto ha contemplado la reparación de la infraestructura vial en toda la República de Panamá. Bueno, primero tengo que decir que nosotros contamos con una red vial de aproximadamente 20.000 kilómetros de vías. Nosotros solicitamos en el presupuesto del 2023 42 millones de balboas para el mantenimiento de la red vial y el presupuesto recomendado fue de 5 millones de balboas. Ahora bien, bajo la modalidad de mantenimiento por estándares, que es parte de los proyectos que estamos licitando bajo la ley de APP, estamos estructurando la rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 2.000 kilómetros de las vías principales de nuestro país. La séptima pregunta, indique e informe el señor ministro si tiene contemplada la construcción y rehabilitación de 200 kilómetros de caminos de producción del distrito de Barú. En el presupuesto de inversiones del año 2023 solicitamos 10 millones de balboas
y fueron recomendados $0 para este proyecto. No obstante lo anterior, ayer precisamente en nuestra vista presupuestaria hemos solicitado una reevaluación y un rejuego de nuestro presupuesto de inversiones para incluir un monto para por lo menos iniciar la rehabilitación de estos caminos en el distrito de Barú, un distrito muy importante de producción en nuestro país. Informe cuánto ha costado y en qué ha servido la aplicación Inspector Vial. Bueno, tengo que decir que esta es una aplicación interna del Ministerio de Obras Públicas que sirve para la dirección de mantenimiento y es algo que se maneja, valga la redundancia, pues a nivel interno simplemente para organizar las cuadrillas. Esto fue desarrollado sobre la plataforma ArcGIS, una plataforma que utilizamos también para georreferenciar las afectaciones causadas por los huracanes ETA y Iota. El costo de la suscripción anual de la plataforma ArcGIS base tiene un valor de 24.765 balboas. La pregunta 9. ¿Han dado respuestas a las solicitudes presentadas a través de la aplicación Inspector Vial? El Inspector Vial, como dije, es una herramienta interna del MOP, no está abierta a los usuarios externos. La pregunta 10. Explique el avance de la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y cuánto se ha desembolsado a la empresa que está ejecutando. Explique si la empresa está cumpliendo con la construcción de la obra dentro del periodo establecido para la ejecución de la misma. Actualmente se tiene un avance de 3.77%, que son estudios y diseños. Se le ha pagado al contratista 107 millones de balboas, de los cuales 67.9 millones fueron otorgados en concepto de anticipo en la administración pasada, y las cuentas 1 y 2 por 17 y 22 millones de balboas respectivamente, que fueron cuentas aprobadas por los estudios y diseños. En este momento el Ministerio de Economía y Finanzas y la institución que yo regento, el MOP, nos encontramos evaluando la estructura de financiamiento de este proyecto. La pregunta 11. Explique el motivo por el cual usted no ejecutó las fianzas de cumplimiento por parte de las empresas que incumplieron en los siguientes contratos. Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración, porque uno de los contratos es la rehabilitación de calles del Distrito de Panamá. Esto está dividido en 4 renglones. El primer renglón, que es el renglón de Bellavista, San Francisco y Caledonia, fue culminado al 100%. El renglón 2, Betania, Curundú, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebvre, se ejecutó al 95% esta obra y en este momento se encuentra surtiendo el trámite de liquidación del contrato. El renglón 3, Las Garzas, Pacora, Pedregal, Tocumen, 24 de diciembre, San Martín, Mañanitas, había sido culminado y fue adendado por un monto de 18 millones de balboas y ahora estamos utilizando esta adenda para rehabilitar un número plural de calles en estos corregimientos de Panamá Este. El renglón 4, la rehabilitación de calles en Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Gonzalillo y Chilibre, se está ejecutando, tiene un 40% de avance y con este proyecto estamos impactando este sector de la ciudad capital que fue desatendido por más de 50 años. El otro proyecto que nos indican es la rehabilitación de la carretera panamericana. El tramo Santiago-David se ejecutó al 100% el proyecto. La fianza en este proyecto se ejecutó y se cumplió con el contrato, puesto que la rehabilitación fue ejecutada por el contratista y la compañía fianzadora. El tramo Agua Dulce Santiago se culminó al 100%, el tramo La Chorrera San Carlos también se culminó al 100%. El proyecto de ampliación de la carretera Sabanitas a Portobelo. La realidad es que no existe un proyecto de ampliación. Sin embargo, esta administración, dentro del proyecto de diseño y construcción de las calles del distrito de Colón, pudo prever la rehabilitación del tramo Sabanitas-Puerto Pilón-Villalondra dentro de este proyecto con una adenda, y dicha adenda se refrendó y el proyecto tiene un avance del 90%. La pregunta 12ª, explique el proyecto de ampliación de la carretera Puente de las Américas a Arraiján. Una inversión importante de 11 kilómetros de longitud
tiene un avance físico del 55%, un avance financiero del 41%, una inversión total de 413 millones de balboas que incluyen 6 intercambiadores, 11 puentes vehiculares, reubicación de alcantarillado pluvial, red sanitaria, agua potable, telecomunicaciones, red eléctrica, la construcción de 8 carriles que estamos viendo cómo se está ejecutando, un proyecto que además va a permitir un alivio de tráfico hacia el área de Panamá Oeste y un proyecto muy importante que parte del Puente de las Américas y termina en Arraiján. Como dije, el proyecto tiene un avance físico del 55% y esperamos llegar a la construcción total o por lo menos sustancial del mismo en septiembre del 2023. La pregunta 13ª, indique cuál es el estatus del proyecto de construcción del túnel bajo el Canal de Panamá. Bueno, primero indicar que esto es un proyecto que maneja el Metro de Panamá. Ahora bien, el túnel ya tiene un avance importante a nivel de diseño básico. La tuneladora requerida fue solicitada por el contratista HPH Joint Venture y su proceso de fabricación tomará algunos meses, por lo que la empresa Metro de Panamá S.A. proyecta que para finales del próximo año, el 2023, se deben dar inicio a los trabajos del tramo soterrado, que incluye, además del túnel que pasa por debajo del Canal de Panamá, la construcción de la estación Balboa, que inicialmente era elevada y ahora con las adecuaciones será subterránea. La fecha de culminación de esta obra se proyecta para el 2026 y su costo aproximado será de 400 millones de balboas. La pregunta 14ª, explique la condición actual del proyecto de la carretera Panamá-Yavisa. Bueno, este es el proyecto que precalificamos, el primer proyecto que precalificamos bajo la Ley 93 del 2019 de asociaciones público-privadas. Actualmente se está llevando a cabo un paliativo. Si han pasado por ahí, han podido ver que la carretera está en mejores condiciones, sobre todo el tramo de Cañitas a Agua Fría, que tiene unos 98 kilómetros de longitud. Se han invertido unos 600.000 balboas y hemos mejorado significativamente las condiciones de esta vía, mientras se realiza el proceso de licitación de la asociación público-privada. Casualmente, este lunes 19 de septiembre, a exactamente 3 años de haberse aprobado la Ley 93 del 2019, se celebró el acto de recepción de propuestas para la precalificación de proponentes para el proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la carretera Panamericana del Este. Participaron, como lo dije antes, 15 empresas de 12 distintos países. Este proyecto conlleva la rehabilitación y el mantenimiento a largo plazo de 246.2 kilómetros de calles entre Las Garzas a Cañitas, que es el primer tramo de 46 kilómetros, el segundo tramo que está de Cañitas a Agua Fría de 98.2 kilómetros y el tercer tramo de Agua Fría a Yavisa de 102 kilómetros. El proyecto contempla la rehabilitación, una fase de rehabilitación y mejora de 1 a 2 años y después una fase de mantenimiento por estándares de desempeño de 10 a 11 años adicionales. Durante este plazo, el contratista cobrará una anualidad siempre y cuando cumpla con los niveles de servicio pactados en el contrato. Mencione cuál es su política de mantenimiento de los puentes ubicados en el distrito de San Miguelito y Panamá. Bueno, el puente de San Miguelito será rehabilitado como parte del proyecto Calles de Panamá, que ya fue licitado. Se encuentra en evaluación de la Comisión Verificadora, siguiendo el proceso de la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. Además, el viaducto 3 de noviembre y el viaducto de Villa Israel con Avenida Balboa serán rehabilitados como parte del proyecto de mantenimiento de la cinta costera, que también fue licitado y está siendo evaluado por la Comisión Evaluadora. El resto de los puentes se está evaluando la contratación de una consultoría preliminar para determinar las afectaciones y posibles soluciones a dichas infraestructuras. Finalmente, la pregunta 16ª nos indica, explique los criterios técnicos que fueron tomados en cuenta para la ampliación de la cinta costera 3 con la calzada de Amador y cuánto es el costo del proyecto. Este contrato, que es el contrato de estudio, diseño, construcción y financiamiento para la interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador, fue un proyecto que nació dentro de un gabinete turístico con la idea de mejorar la conexión vial y peatonal entre la cinta costera 3 y el causeway de Amador. Este proyecto permitirá una mejor conexión y una mejor experiencia para los turistas que van a utilizar el Centro de Convenciones de Amador y el puerto de cruceros
también de Amador. El proyecto incluye áreas de recreación y esparcimiento arquitectónicamente integradas a la cinta costera 3 y a la calzada Amador, uniendo estas dos obras en un solo malecón transitable. Este proyecto fue adjudicado el 28 de octubre del 2020, la orden de proceder fue entregada el 31 de mayo del 2021, se aprobó el estudio de impacto ambiental categoría 3 el 23 de diciembre de 2021 y a la fecha tiene más de un 50% de avance. Los costos de construcción son de 38.3 millones de dólares, costos asociados de 2.055.000 balboas, adquisición de servidumbre 1 millón de balboas y el costo de financiamiento 1.7 millones de balboas para un monto total de 46.041.191 balboas. Con esto, señor presidente, finalizo las respuestas a las preguntas al cuestionario que fue entregado a nosotros. Quedo a su disposición. Muchas gracias.